AGN, Prensa Sindical. Podcast. Informe especial sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Los testimonios de Javier Ciciario, Beatriz Argüello y Claudia Lázaro. Bueno, estuvimos en una charla el 10 de noviembre, este martes, sobre el convenio de la ratificación del convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo laboral, el cual ha sido ley este miércoles a la tarde. Así que, si quieren, trajimos un informe. Vamos a escuchar a Sergio Ciciario, representante de OIT, a Beatriz Argüello, secretaria de Derechos Humanos de APDEFA e integrante de la Red Nacional Intersindical sobre Violencia Laboral, y a Claudia Lázaro, secretaria de Derechos Humanos de Curtidores. Escuchamos entonces este informe que elaboró Roxana Luque para Palabra Sindical. Teníamos aprobado el primer convenio, la primera norma internacional sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. No teníamos ninguna norma internacional hasta el momento que específicamente abordara situaciones de violencia y acoso. Que se haya aprobado el año pasado no significa que este tema no sea una problemática de las y los trabajadores desde hace mucho tiempo, ¿no? En el caso de la red intersindical, bueno, hace un montón de tiempo que lo vienen trabajando, una oficina de asesoramiento de violencia laboral del Ministerio de Trabajo, un montón de sindicatos a nivel provincial, varias también provincias como Santa Fe, por ejemplo, que hace rato vienen empujando esta problemática, pero bueno, cumplidos los 100 años de la OIT, en nuestro centenario, que fue el 2019, se logró aprobar una normativa, la primera, sobre esta temática, ¿no? Para quien no conoce un poco cómo funciona la OIT, aprobar una norma no es un proceso que se dé un día para el otro y que no es sencillo para nada, ¿no? La OIT es el único organismo tripartito que tiene el sistema de Naciones Unidas, o sea, el único que congrega no solo a representantes de gobierno, sino también representantes de trabajadores y de empleadores, ¿no? Y a esa, digamos, complejidad que ustedes se pueden imaginar, ¿no?, de lograr acuerdos entre tres partes con intereses probablemente disímiles, imagínense lo que significa lograr acuerdos con 187 países miembros, ¿no?, con diferentes culturas, realidades económicas, sociales, religiosas, ¿no? Por eso, cuando se logra la aprobación de una norma, la celebramos, nos ponemos muy contentos y aparte salimos claramente a difundirla y a promover su ratificación, ¿no? No fue de un día para el otro. En el 2015 se logró que este tema fuera introducido como tema a ser tratado en la conferencia del 2018. Hubo una serie de interacciones de la oficina de la OIT con los mandantes que llamamos gobierno, empleadores, trabajadores a nivel nacional, que dan lugar a esos informes que ustedes van viendo con colores, blanco, amarillo, marrón, que no son otra cosa que las consultas sobre qué debería tener una norma internacional sobre este tema, ¿no? ¿Cuál debería ser la definición? ¿Cuál debería ser su ámbito de aplicación? ¿Quiénes deberían estar cubiertos? Todo eso es lo que sucede antes de llegar a una norma aprobada. Hubo un primer momento de discusión, en 2018 no hubo acuerdo, y en el 2019 sí hubo acuerdo en la conferencia del centenario, y tuvimos dos instrumentos aprobados con altos niveles de consenso. Y eso es lo que les comparto en esta pantalla. 439 votos a favor en el caso del convenio, 397 votos a favor en el caso de recomendación, ¿no? Por eso hablamos de un mandato global, ¿no? Dos instrumentos aprobados con altos niveles de consenso. Una primera diferencia fundamental, ¿no? Cuando hablamos de convenio, hablamos de un tratado internacional vinculante que genera obligaciones para aquellos estados que lo ratifiquen. Cuando Argentina lo ratifique, va a tener que dar cumplimiento a lo que específicamente establece el convenio. Mientras que la recomendación es más bien una orientación sobre cómo implementar aquello que el convenio establece, ¿no? Es lo que de alguna manera llamamos una hoja de ruta sobre cómo aterrizar de alguna manera esto que el convenio dispone. Y un poco yendo al porqué, ¿no? ¿Por qué se identificó que era necesario tener instrumentos normativos sobre violencia de acoso? Y algunos de los motivos, que son los que les voy a contar a continuación, que quedaron plasmados en el convenio, son, por ejemplo, que la violencia del acoso constituye una amenaza para la igualdad de oportunidades
son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente, pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, afectan la salud, la dignidad, el entorno familiar y social de las personas, pueden impedir que las personas, pero en particular las mujeres, y acá van a ver ustedes que parece que es un convenio que incorpora la perspectiva de género, accedan, permanezcan o progresen en el mercado de trabajo, y resultan incompatibles con la promoción de empresas sostenibles, afectan negativamente las relaciones en lugar de trabajo, la reputación de las empresas y la productividad, ¿no? Entonces, un poco los motivos de por qué era importante tener una norma sobre este tema. Les decía que son las primeras normas internacionales, ¿no? Y en ese sentido aportan una innovación. Y nos parece también que parte de esa innovación se refleja en lo que llamamos la naturaleza evolutiva del trabajo, porque van a ver que son normas que no buscan interpelar solamente al trabajador registrado en relación de dependencia, ¿no? Sino que da cuenta de, la evolución que ha tenido el mercado de trabajo, donde la informalidad es una realidad muy extendida, hay nuevas formas de empleo, ¿no? Y donde también se recogen o buscan recoger elementos subyacentes de la violencia de género, ¿no? En el mes de marzo, el presidente Alberto Fernández, en la apertura de las sesiones legislativas, se comprometió con la ratificación de este convenio. Fue así que posteriormente envió el proyecto y ya, como dijeron, cuenta con media sanción. Desde el 21 de junio, cuando la OIT adoptó este convenio, desde la Red Nacional Intersindical, que formamos 106 gremios, de los cuales Claudia y yo formamos parte, hemos realizado reuniones con diputadas y diputados, senadores y senadoras, y también, gracias a la gestión de Claudia, estuvimos en la Comisión de Trabajo cuando se trató lo del convenio, estuvimos formando parte ahí. Bueno, este convenio establece que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo son una amenaza para la igualdad de oportunidades, son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente, constituyen una violación a los derechos humanos, como dijo Javier, y afectan a la salud y dignidad de las trabajadoras y trabajadores, como así también a su entorno familiar y social, impiden que los trabajadores accedan y se mantengan o progresen en el ámbito laboral, y afectan las relaciones en el lugar de trabajo, como también la reputación de las empresas y la productividad de las mismas, ¿no? Este convenio incluye una cosa muy importante, que incluye la perspectiva de género, trata la discriminación, el abuso de las relaciones de poder y la violencia y el acoso por razón de género, estipulando que estas prácticas resultan inaceptables, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, y que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Y acá quiero detenerme porque hasta este momento, actualmente, para que un hecho de violencia laboral sea considerado como tal, el mismo debe perdurar en el tiempo. En cambio, este convenio establece que con una sola vez que se ejerza la violencia ya es considerada como tal. Aplica a los trabajadores privados como públicos, como dijo Javier. El convenio establece exigir a los empleadores tomar las medidas necesarias para prevenir la violencia y el acoso, y la recomendación prevé que la política en los lugares de trabajo sea afirmar que la violencia y el acoso no sean tolerados y establecer programas de prevención. También es lo importante de este convenio, que reconoce la importancia de la libertad sindical y la negociación colectiva para garantizar este nuevo derecho. Como parte de nuestra querida red intersindical contra la violencia laboral, que la pudimos sostener desde el movimiento obrero y desde todos los sindicatos, y cada vez se suman más sindicatos a ella, aunque primero nació como una red dentro del ministerio, después la consolidamos los sindicatos, transformándola en una red intersindical, no con una red de sindicatos que trabajaba solamente con el Ministerio de las Violencias, del Trabajo, después de venido a Secretaría, ¿no? Pero, reivindicar esto porque
como parte de los sindicatos hemos decidido seguir trabajando en unidad, inclusive en esos 4 años donde no se nos permitía desde ese ministerio poder realizar actividades de sensibilización, de capacitación, como veníamos haciendo antes cuando se detallaba en el video. Por eso claramente lo puso Beatriz, diciendo de que habíamos en ese momento firmado 70 sindicatos, que pudimos construir hasta determinado tiempo. No así, tomamos una decisión. Recuerdo esa primera reunión que tuvimos en el sindicato del subte, en donde decidimos consolidar este espacio sindical sin importar si estábamos dentro o no de la oficina de violencia laboral en ese momento, porque creíamos que era un tema que no se podía caer y que necesitábamos toda la fuerza para consolidar lo que venía después, que era esta salida a la luz del convenio ya de la OIT, y con un desafío muy grande para todas y todes nosotres, que es lograr que se ratifique prontamente dentro de nuestro país. Para eso, desde los sindicatos hemos hecho varias cosas, en todo este transcurso. Por ejemplo, hemos firmado convenio con la Universidad Nacional de Avellaneda, en donde ahí también participó Javier del conversatorio que armamos, y eso es parte de este camino que hicimos a la ratificación, y dentro del espacio de la Corriente Federal y de las mujeres sindicalistas lo pusimos de manifiesto como una parte importante, pero nunca alejada de lo que es la red intersindical, sino con mucha profundidad y pensando en que la perspectiva de género, cuando la aplicamos, ¿por qué hablamos de las mujeres y las disidencias? Porque es el hilo más delgado en las violencias. En algún momento, cuando no existan más violencias, esa perspectiva de género seguramente va a ser con otro enfoque. Hoy enfocamos a las poblaciones más débiles. Bueno, estuvimos escuchando a estos 3 disertantes. Déjame aclarar que esta charla fue organizada por la Mesa Coordinadora de la Juventud Sindical FEMPINRA y producida por AGN Prensa Sindical. Volvemos a reiterar, ya es ley, somos el tercer país en el mundo en implementarlo, así que nada más. Bueno, ahora hay que hacer un derecho más para todos y todas. Ahora hay que hacer respetar la ley, ¿no? Porque la violencia y el acoso laboral existen, y como decíamos ya con anterioridad, esto no tiene que ver con una cuestión de género, sino que incluye, como bien decís vos, a todos y a todas. AGN Prensa Sindical Podcast.